¿Qué tal, Elena? ¿Qué tal, Inés? Pues muy bien. Me alegro. A ver, hay una cosa que me pasa mucho, que extrapolo mi entorno inmediato al conjunto de la sociedad. Tú lo sabes que siempre hablo muy categóricamente. Todas las madres pensamos que... Pero yo sé que no todas las madres pensamos igual, sé que no todas las madres somos iguales, ni nos organizamos igual, ni nos gustan las mismas cosas, ni compramos caldo aneto todas. Hay gente que hace sopa en casa y hace caldo en su cazuela de barro. Aunque cueste creerlo, sí. No todas compran aneto. Bueno, en este episodio vamos a hablar de formas de crianza, desde maternar en tribu a ingeniártelas para conciliar tu trabajo de oficina con tus pequeños retoños. Para ello hemos traído a una invitada muy especial, Rebeca González Álvarez, una amiga mía y compañera de la formación de terapia Gestalt, que sabe de maternar en red por experiencia propia, y es cofundadora y directora pedagógica en Pangea, guía Montessori y tiene más de 15 años de experiencia en pedagogías activas. Contenta me tienes, un podcast sobre crianza y resistencia, con Inés Aparicio y Elena de la Torre. Hablando así de red de seguridad, red de maternidad, yo en mi caso a lo que me acerco es una maravillosa red de seguridad que nos hemos hecho en el cole con otras 4 familias, que ha surgido sin darnos cuenta y que nos hemos salvado el culo muchos días las unas a las otras. Nos hemos salvado de pequeñas amenazas que no tienen mucho peligro, pero que son importantes y que generan mucha carga mental todos los días, ¿no? En plan, se te alarga una reunión y escribes, oye, que voy a llegar 10 minutos tarde, ¿me aguantáis a las niñas en la puerta del colegio? O, por ejemplo, el lunes dice una recordatorio, este jueves hay que llevar las castañas y el viernes tiene la fiesta de compartir. Y tú, vale, menos mal que alguien lo ha dicho porque yo estaba por uvas. O he comprado todos los disfraces para la fiesta de Halloween, ya me haréis un bizum. Y te quitas eso, ¿sabes? Es como poder repartir un poco. Y aunque no es nada extremo, es que ayuda muchísimo. Y me siento la persona más afortunada del planeta por tener esto, por poder contar con ellas. Es fundamental. Lo de ser independientes y autosuficientes es una mentira. No lo somos. Los seres humanos somos interdependientes y nos necesitamos las unas a las otras. Eso está clarísimo. Como dice mi eslogan, cuña publicitaria, la vida es más amable cuando caminamos juntas. Es verdad. Seguro que a nuestras contentitas les suena la encuesta europea que refleja que las madres españolas encabezan los niveles más altos de ansiedad. Pero por si no suena, os la vamos a contar así muy brevemente. Es una encuesta europea reciente de la ONG Make Mothers Matter, publicada en septiembre de 2025 y revela que las madres españolas lideran en ansiedad y agotamiento con un 78% sintiéndose sobrecargadas, 10 puntos por encima de la media europea, y un 42% sufriendo ansiedad, según los datos presentados en el Parlamento Europeo el 22 de septiembre de 2025, destacando una crisis silenciosa en la salud mental materna. Esto no lo podemos pasar por alto. No, total, vamos. Por favor, no mandéis más deberes en infantil, que los niños no hacen deberes en infantil, los hacemos las madres. ¿Vale? Sí. Vamos a reducir la carga mental empezando por esos pequeños detalles. Os recomendamos mucho el episodio del podcast Club de Malas Madres, Cómo criar sin perder la salud mental, en el que Laura Baena conversa con la doctora María Velasco, psiquiatra y autora de Criar con Salud Mental, para entender qué significa realmente acompañar a nuestros hijos e hijas cuando el sistema no acompaña a las madres. Que vamos a hablar mucho de esto hoy, sí. Y la verdad que ese episodio está muy bien. A María Velasco ya la ficharemos para hacerle una entrevista. Sí. Porque nos interesa muchísimo el tema. Entonces, bueno, vamos a empezar a meternos en materia y así le damos la palabra también a nuestra invitada que está aquí escuchándonos. Entonces vamos a hablar de lo que es el término comadre. Según la RAE, que sé que te encanta, Inés, aunque a mí no tanto, pero para ubicarnos, la RAE, la comadre tiene como varias acepciones. Partera, que sería mujer que sin estudios asiste a la parturienta; madrina de bautizo del hijo o del ahijado de una persona; madre del ahijado de una persona; o coloquial, vecina y amiga con quien tiene otra mujer más trato y confianza que con las demás. Que esta es la que teníamos en mente hoy, ¿no? Sí, como la que ya puede empieza acercarse. a hablar de esta cercanía, ¿no? De esta red. Eso sí, comadrear
ya se escapa de la RAE, en el sentido en el que vamos a utilizarlo hoy, ¿vale? He visto que el término comadrear en realidad abarca mucho más de la crianza, es como un término súper político y amplio, pero vamos a acotar hoy y nos vamos a quedar con lo que nos interesa para centrarnos, porque si no se nos iría el episodio a muchos lugares. Y aquí es donde entra nuestra invitada que lleva escuchándonos todo este rato. Rebeca González Álvarez, como hemos dicho en la presentación, es guía Montessori, ha trabajado en varios proyectos de educación alternativa y es fundadora de Pangea, que es este lugar en el que estamos, esta maravillosa escuela que nos ha enseñado antes de empezar a grabar y nos ha gustado muchísimo. Y bueno, pues aquí estamos con ella y tiene experiencia comadreando. Entonces, ¿puedes explicarnos lo que es? ¿Qué es esto de comadrear en este contexto de la crianza? Comadrear es tejer red con otras mujeres, ¿no? Porque la maternidad pues tienes como toda esa carga, esa culpa, esa exigencia, esos miedos, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente es compartir para minorar soledad para mí. Es un poco el resumen. Luego, cada una, según su necesidad, según su, digamos, su ambiente, su entorno, su cultura, pues hay miles de formas, desde la que ha hablado Inés, ¿no? De, pues nos hemos juntado unas madres por afinidad y nos decimos lo de Halloween, nos escuchamos un rato, nos apoyamos en determinadas cosas prácticas. Puede ser simplemente sentarte con una vecina en el parque, tiene una niña de tu edad, a escuchar que le está pasando algo muy parecido a lo tuyo y eso ya simplemente alivia. Y luego puede ser también, yo creo que la más común es la de apoyo en familia, ¿no? Tus hermanas, los abuelos, cosas de ese tipo, que es como mucho apoyo práctico, amigos cercanos, ¿no? Que son desde los que te cuidan cuando pares, cogiéndote al bebé para que tengas un rato, hacerte una ducha o darte un paseo, hacer una comida a otra familia, recoger a los niños del cole, como cosas que están ahí muy en el cotidiano y que es un apoyo importantísimo, ¿no? Y luego ya hay como comadreos más organizados para mí, ¿no? Que son, bueno, pues comadreos que pueden ser colectivos de crianza, grupos de crianza o grupos de lactancia, ¿no? Ay, los grupos de lactancia. Yo la primera vez que escuché con mi hijo mayor un comadreo fue la Liga de la Leche. Ay, la Liga de la Leche. Claro, y me alucinó, ¿no? Digo que había, me parecía como un sistema como americano o algo así, ¿no? Que había unas líderes que venían ahí a aconsejarte de la lactancia y no sé qué. Y fue así como el primer comadreo que oí organizado, digamos. Y luego, pues claro, también hay muchos grupos, ¿no? Bueno, yo he participado en muchos grupos de autoaprendizaje, digamos, en torno a centros sociales, con cosas simplemente que nos interesaban, que teníamos curiosidad, que nos preocupaban, ¿no? Y pues nos leíamos unos libros y lo poníamos ahí en común, ¿no? Cosas así simplemente. Y luego creo que hay ya como comadreos con una orientación más política, ¿no? Como puede ser... Bueno, pues para mí un importantísimo ha sido el del parto es nuestro, por ejemplo. Ah, sí, sí. ¿No? El parto es nuestro ha movido completamente todo el tema, ha visibilizado la violencia obstétrica que había, la salud mental perinatal, y ha sido, aparte de ser un grupo de comadres, ¿no? Donde han recogido un montón de testimonios y ha sido una red de apoyo, aparte han tenido mucha incidencia en políticas y protocolos institucionales, ¿no? O sea, comadreo no solo nos referimos a criar entre varias madres a un grupo de niños, sino también que varias madres se junten y se apoyen en un tema que quieran sacar adelante, como puede ser la lactancia materna o la mejora de las condiciones en los partos en los hospitales, lo que sea, ¿no? Eso también podríamos... Claro, es comadreo total. O sea, en el momento que tú estás recogiendo testimonios y estás visibilizando violencias o estás apostando pues por derechos de mujeres, que sea de reproducción, de lo que quieras, eso ya es un comadreo. O sea, es que no puede estar separada una cosa de la otra, ¿no? Me venía a la cabeza Malas Madres, ¿no? La organización Malas Madres, el colectivo, y también Adolescencia Libre de Móviles, que está ahora luchando mucho, ¿no? Completamente. Sumadas también a las nuevas que hay ahora, que yo no tengo ni idea, por redes, claro. Ahora también con todo el tema de redes, pues claro, es más fácil unirse. Hay comunidades que también supongo que tendrán mucho valor y mucho apoyo, sobre todo cuando no tienes la cercanía física
O sea, de eso tiene que ser muy, muy potente también, ¿no? Y tiene que estar cumpliendo una función muy buena. Claro, también hay pues más organizados también pues colectivos o círculos feministas, ¿no? Hay, como que hay mucho entorno que ponen en valor, que a mí eso es importante, poner en valor las vivencias de maternidad, de crianza, ¿no? De sexualidad en torno a todo esto, ¿no? Y hacer de esto pues acción, ¿no? No que se quede solo en la intimidad. Y luego mi forma de comadrear ha sido más pues de estas que os he contado, lo he hecho recordando cosas que he comadreado yo, ¿no? Ha sido una cosa que ya reflexionaba antes de ser madre, que era un poco, yo estaba en un colectivo que era el BA, bajo el asfalto está la huerta, que era un colectivo de agroecología. Entonces, claro, a mí esto me movió mucho, porque mis relaciones pues eran urbanas, ¿no? Entonces yo me empecé a acercar a la huerta, empecé a observar plantas. A mí me parecía maravilloso poder organizarse de otra forma que hiciera como un sistema más justo, medioambientalmente con menos impacto, y que realmente recuperara la vinculación, ¿no? El apoyo comunitario y el trabajo, que en las ciudades está muy deshumanizado y es todo muy individualista, ¿no? Y entonces desde ahí como que empieza ya, creo que mi comadreo. Pues hacíamos un taller de dildos, un taller de menstruación, ¿no? De los ciclos de la luna, New Age total. Esto antes de ser madre. Sí, muy... Claro, es que no lo veo compatible con sacar todos estos ratos siendo madre, con el sistema que tenemos. Que tenemos, eso es. Con el sistema que tenemos. Bueno, y con el otro también es un estrés, te quiero decir. Tampoco es fácil, ¿no? Los hijos no te los quita nadie. Eso es. Yo sentía que era desde donde yo más quería, ¿no? Un poco eso. Vale. Bueno, antes de nada, no te hemos dado la bienvenida, Rebe. Contenta me tienes, perdón. ¿Por qué? Somos... Porque nos hemos lanzado la pregunta directamente. Bueno. Es que como llevamos con ella un buen rato, como que nos hemos dado la bienvenida antes, pero bueno, bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. Y bueno, pues después de esta explicación en torno a comadrear, pues decíamos que es una experiencia que has tenido tú, pero bueno, que no es algo que hayas inventado tú con tus amigas, que esto ya existía, ¿no? Sí. Que esto existe y que nace de la necesidad de las personas, especialmente las mujeres, que somos las que tradicionalmente nos encargamos de los cuidados, de apoyarse en la crianza. O sea, como que este es un poco esa base. A mí me recuerda, que no lo hemos mencionado, a las madres de día que surgen en Europa con la industrialización, cuando las mujeres ya empiezan a trabajar y entonces de los hijos pues se les ayudan las vecinas y cogen a varios niños en su casa, ¿no? Claro, eso ha pasado aquí en Orcasitas, en Vallecas. Sí, habíamos visto, ¿no? que lo trajo a España Inés Gámez con un enfoque Waldorf, pero que con ese nombre, pero que esto ha existido de toda la vida, ¿no? Claro, como que luego Madre de Día se transforma, ¿no? Sí. Nace de ahí, nace de la necesidad de yo me tengo que ir a trabajar y la vecina se queda con un grupo de niños y luego se va profesionalizando, ¿no? Y ya aparece como pues esto, pues entra la pedagogía Waldorf, ¿no? Ya se generan estos proyectos como ya pues con esta mirada de educación respetuosa y tal, y luego se importa a España, pero que ya había aparecido como de esa manera no profesionalizada, como más desde la red. Como una necesidad, ¿no? De las mujeres que emigraron del campo a la ciudad. Sí. Bueno, y en el campo se ha hecho toda la vida. Claro. Yo que sé, las abuelas nos cuentan eso, ¿no? Claro. Que se iban a trabajar al campo y daban la teta al niño de la vecina, que se construían las casas juntas, ¿no? Todas esas cosas. Eran las tías, se llamaban tías, aunque no fueran tías. Claro. Me encanta. Sí, yo no lo había oído, esto. Me gusta. A mí me ha encantado, me da vergüenza decirlo en alto, ser nodriza. ¿Ah, sí? Sí, aparte de destrozarte las tetas, pero es que lo echo de menos. ¿Te gustaba mucho? Sí, dar el pecho lo echo mucho de menos y me hubiera encantado ayudar a otras mujeres a alimentar a sus bebés. Claro, profesión, dedicarte a eso. Pues era una profesión en sí misma esto. Ya. Lo pregunto, no lo sé. Sí. Mal. O sea, porque de hecho, muchas mujeres del campo iban a la ciudad a dar de mamar a los hijos de las ricas, de las familias pudientes. Qué fuerte. Esto es que, claro, Bueno, había una palabra que era madre de leche.
Madre de leche. Madre de leche. Yo no lo sabía. Me hubiera encantado ser madre de leche. Bueno, no pasa Inés nada. siempre Ya lo he contaba superado esa fase. Ya estás en otro punto. Ya pero estoy bueno. en otro punto. Los duelos. Esto en Budapest, claro, era el Loxi era un orfanato, ¿no? Y claro, tenían nodrizas para los bebés recién nacidos que venían. Claro. Claro. Ujú. Bueno, me encanta. Entonces, queríamos también aportar un contexto global a este tema, ¿no? Y poder como abrir el enfoque, ¿no? Ujú. Y le hemos preguntado a mi amiga Silvia Díaz Molina, que es antropóloga, experta en género, ha trabajado en España, en Colombia y en Alemania, y reside actualmente allí. Y nos encanta su visión, que siempre es como muy amplia y muy revisada de los temas sociales, ¿no? Así que le hemos pedido que nos aporte una visión antropológica de diferentes formas de crianza. Hola Inés, hola Elena y hola a todas las contentitas. Muchísimas gracias por invitarme a participar en el podcast. El tema del que habláis hoy me encanta y no podía parar de pensar en este libro de Carolina del Olmo, el de ¿Dónde está mi tribu? No sé si lo habéis leído, pues lo recomiendo muchísimo. Y bueno, voy a intentar aportar algo a la conversación. Porque desde la antropología se ha escrito y estudiado mucho sobre infancia y crianza. Una autora quizás muy influyente fue Margaret Mead, que hizo muchas etnografías en la zona del Pacífico. Y bueno, lo que ella dejó en evidencia es que lo que consideramos infancia o adolescencia, esos periodos durante los cuales creemos que una persona debe de ser criada, pues que no son para nada universales, sino que los decidimos socialmente, los delimitamos, ¿no? Culturalmente. Quiero usar esta lógica de deconstrucción, seguir con ella, para pensar, por ejemplo, en la familia nuclear. La familia nuclear que normalmente se entiende como dos progenitores y les hijes viviendo en una unidad familiar aparte del resto de parientes. Y esto que a lo que nos hemos acostumbrado, que parece el modelo estándar, pues realmente es muy reciente, tanto en Europa en Europa y en España. Empezó a formarse o a suceder tras la revolución industrial y otros procesos, y a nivel global no es para nada mayoritario. ¿Qué otros modelos de organización familiar existen en torno a la crianza? En el mundo lo más frecuente son las familias extensas, esas en las que conviven más familiares, y no solo estoy hablando de consanguinidad, también pueden ser personas elegidas, ¿no? Hechas de la familia, digamos, y diferentes generaciones, todas bajo un mismo techo. Y bueno, ya podemos imaginar que esto tiene sus repercusiones en el reparto de las tareas de crianza. Me habéis pedido ejemplos de modelos de crianza que nos puedan resultar como alternativos a nosotras, digamos, y se me han ocurrido 3. Primero he pensado en los Mosuo, del suroeste de China, que son un grupo matrilineal, es decir, donde las niñas viven con el clan materno, llevan el apellido de la madre, etc., y donde quien ejerce la paternidad es el hermano o hermanos de la madre, lo que para nosotras serían los tíos, ¿no? Y es interesante porque entonces la crianza se desvincula del padre biológico y no está sujeta a la pareja, ¿no? Al vínculo sexoafectivo, ni al amor romántico, ni nada así. También están, por ejemplo, las comunidades de cazadores recolectores de África Central, como los Aka o Efe, donde las niñas pasan por los brazos de múltiples adultos al día, hombres y mujeres, y donde se entiende que es una responsabilidad colectiva la crianza. Y de hecho esto les ha ayudado, ha sido básico para la supervivencia del grupo. Y por último, pues por ejemplo están los quechua de los Andes, que tienen ese concepto de aini o de reciprocidad, por el que pues yo hoy te cuido a tu hija, tú cuidas mi parte del campo, mañana al revés, y así. Donde de nuevo el cuidado está muy colectivizado, muy descentralizado. Me parecen 3 ejemplos muy interesantes, aunque no los veo aplicables a nuestra realidad. Veo que no caben en nuestro sistema ahora mismo. Dentro de la cultura occidental, ¿hay ejemplos más accesibles o cercanos? Más cercanos, pues tenemos los otros modos de hacer en otros países europeos. Yo lo pienso mucho aquí en Alemania porque
los muchos servicios estatales pues se ve cómo alivian el peso de los cuidados y bueno, y se refleja no solo en el bienestar de las madres. Yo tengo amigas que me cuentan de sus experiencias, sino bueno, también se ve en la gran autonomía que tienen las niñas desde muy peques. Y bueno, aún más cercano, pues mismamente en España, la comunidad gitana, que tiene un modelo de crianza mucho más colectivizado, ¿no? Y ya está, para no... Bueno, como guionista también diría que la ficción me parece muy importante, que tenemos que seguir plasmando, dibujando pues, un horizonte que nos apetezca. Y pienso, por ejemplo, en el libro de Los desposeídos, de Úrsula K. Le Guin, donde retrata un modelo de crianza que me parece bastante inspirador. Así como última recomendación. Y nada, que muchísimas gracias de nuevo y un fuerte abrazo. ¡Chao! Le hemos preguntado a ver si podía contarnos algo de las medidas que había en Alemania, porque yo no las conozco. Sí, entonces nos ha seguido contando. Sí. Hola otra vez. Bueno, intento contaros así por encima cuáles serían los servicios y ayudas que destacaría en Alemania para la crianza. Primero estaría el Kindergeld, que es el dinero mensual que recibes desde que nace el niño hasta que tiene 18 años o más si sigue estudiando, y son 250 euros al mes, y sube a partir del tercer hijo. Luego, por supuesto, están las bajas por maternidad y paternidad, que van para ambos progenitores o cuidadores, son de 12 a 14 meses, recibiendo del 65 al 67% de tu sueldo. Y, por supuesto, también hay mínimo vital y otras ayudas para familias en situación de vulnerabilidad. Luego está toda la red estatal de escuelas infantiles, que esas son públicas, bueno, pagadas por los impuestos, por supuesto, pero con coste cero mensual para las familias. Y también se puede solicitar ayudas para material, para mochilas, etcétera. Se ofrecen un montón de actividades extraescolares, ¿no?, que llamaríamos también a muy bajo coste, no sé si completamente gratis, pero muy subvencionadas, de pintura, música, deportes y tal. Luego están los Familienzentrum, que son como centros para familias, que hay, bueno, suele haber uno en cada barrio. Bueno, conozco cómo es aquí en Berlín, pero me consta que es igual en otras ciudades, y eso sí, no sé cómo es en el entorno rural. Pero eso, ofrecen actividades y tienen profesionales cuidando, pues para que tú puedas descansar, hablar con otras familias, etcétera. Y luego también me parece muy interesante las ayudas que hay para antes y después del parto. Antes del parto tienes como de 8 a 12 visitas de una Hebamme, que son pues comadronas o matronas, no sé muy bien traducirlo. Y luego también después, posparto, tienes 8 o 12 visitas de una trabajadora social, tampoco sé muy bien cómo nombrarla, pero especializada en infancia, que te puede ayudar desde cocinar, lo que tú necesites, hasta pues cuidar mientras tú te duchas, etcétera. Esas serían las principales que se me ocurren. Bueno, otro abrazo. Silvia me ha pedido que diga, porque quería puntualizar, nos la ha enviado, que no hay meses obligatorios de baja paternal y que efectivamente el porcentaje de padres en comparación a madres que se la coge es mucho menor. Ojo, que no quiere idealizar la situación de las madres en Alemania, ¿eh? Pero es diferente. Bueno, pero como estamos hablando de diferentes formas de hacer, que pues queríamos es diferente. Aportar esta otra forma. A mí me encantaría recibir 500 euros al mes. Sí. ¿Tendría otro hijo además? ¿Ya serían 750? O sea, ¿querrías tener, si recibieras ese dinero, querrías tener un tercer hijo? Con otro marido a lo mejor sí. Me encanta. Eso se lo he dicho muchísimas veces. Sí. Lo sé, que no es un tema tabú entre O sea, vosotros. me hubiera gustado empezar antes, eso sí, pero joder, imagínate. Pero es que esto es muy interesante. 250 euros al mes. Lo que dices, porque... Yo siempre lo digo, que es un trabajo ser madre. Entonces, pues que me paguen. Sí. Ya está. Sí, sí. ¿A quién tengo que llamar? Coño, para que me paguen un sueldo. A mucha gente, la verdad. Que sí, que claramente, o sea, la natalidad sería otra. Es que de hecho yo que voy mucho a Berlín a visitar a Silvia, y esto creo que ya lo dijimos en otro episodio, pero vamos,
que lo normal es ver a familias con 3 hijos. Es súper normal, súper común. Y aquí es rarísimo. Y aquí ya empieza a ser muy, muy raro. Yo con 2 creo que ya echamos el freno todas, en plan. Y bueno. ahora algo súper común es tener uno. Porque, ¿Sí? claro, pues sí, hay muchísimas familias que solo Ya. pueden permitirse tener un hijo. Luego también la experiencia después del parto depende de cómo te haya ido, dices, bueno, con uno ya lo hemos probado, ya hasta es aquí. suficiente. Hasta aquí sería. Bueno, ¿qué más? Silvia nos ha recomendado también un par de parrafitos de Sí. libros. El libro de Carolina del Olmo, ¿Dónde está mi tribu? Sí. Súper interesante. Yo no me lo he leído, pero me apetece muchísimo leérmelo, aunque no sé si me voy a deprimir. En plan, no lo sé. Es interesante. Mola muchísimo leerlo, porque encuentras como... o sea, es un libro que a mí me apoyó mucho en su momento. Entendí mucho de mi realidad y de mi vivencia como de maternar en ciudad. Me lo quiero leer, ¿eh? Tú no lo tienes, ¿no? Yo no. Seré yo la que No. se lo compre. Venga, y te lo ese dejaré te lo compras en tú algún momento. Ajá. y me lo dejarás. Hombre, ver. deprimente es deprimente. Ya. Pero total, Bueno, cuando es ya que estás hay- deprimida no Sí, pasa nada. podemos asumir, o sea, lo puedo meter en la misma depresión que tengo ahora, que no tengo depresión. No, pero no, que- es broma. Estamos hablando Sí. a la ligera. A mí lo que me ayudó mucho fue a entender que bueno, que maternar puede ser algo muy valioso, ¿no? Porque, claro, o sea, a mí mi generación no está ni en la tercera ni en la cuarta hora del feminismo, está entre medias. Entonces, claro, el feminismo de la tercera hora era trabajar, no dependáis nunca de un hombre, tú no sé qué, tal. Claro, tuvieron que luchar por para igualarse a los hombres. Sí. Claro, y renunciar a cosas, Sí. ¿no? Entonces, un agradecimiento total, ¿no?, a esas mujeres, pero claro, mi vivencia de maternidad no era la misma, o sea, había una penalización. Entonces, claro, yo desde ahí, cuando yo fui madre, a mí me descolocó muchísimo el piso. Ya. Y entonces, Claro. claro, o sea, yo decía, no, es que esto que estoy haciendo yo es importante. Claro. Educar y estar con mis hijos así es importante, ¿no? Poder Entonces, ponerlo en valor. yo lo ponía en valor, ¿no? Y luego Ya. encontré ya, ¿no?, como una vía que también ponía esto en valor, ¿no? Y una de ellas fue Carolina del Olmo, con ¿Dónde está mi tribu? Entonces, claro, eso a mí me reconfortó. No sé cuánto tiempo podría estar hablando de este tema, de verdad. A ver, voy a leer el párrafo. Venga. Este encontrarse sola ante el peligro se acompaña de otro aislamiento más estructural, el de la ausencia de políticas reales que favorezcan la corresponsabilidad y la coeducación. Para Retamozo, el gran reto de la maternidad pasa porque deje de... Es que no sé qué me pasa, que lo veo como así. Porque deje de ser una cuestión individual en la que la madre sienta que le están diciendo ahí te quedas, apáñatelas como puedas. Es la sociedad la que gana cuando hay criaturas, así que no se puede luego no apostar por medidas de conciliación o poco menos que hacer sentir culpables a las mujeres por acogerse a dichas medidas. Eso es. Esto me hace pensar en la película de Encanto de Disney, no sé si la has visto, Rebe. Claro, No. ya te pilla un poco... Yo creo que te puede gustar. Es guay la película. Sí. Es una familia colombiana que vive en una hacienda colombiana guay, que además la casa es mágica, entonces eso pues mola mucho más. Mola un montón. Entonces la casa es muy grande. Está la abuela, que es la matriarca, que vive con sus 3 hijos, que cada uno está casado y tienen una serie de hijos, y entonces viven todos juntos. Y claro, es como el sistema con el que se organizan, hay muchas economías de escala. Cocinan 2 para muchos, pero como que la forma... Bueno, no te lo voy a explicar porque es que tú has vivido así, ¿no? Pero a nuestras contentitas Sí. y a mí sí. O alguien se encarga de curar y está curando a todos, ¿no? Es como una repartición de roles y eso y te alivia mucho el trabajo. Pero claro, es que es una puñetera hacienda de no sé cuántos metros cuadrados. Entonces, está muy bien ese sistema de huir del... ¿Cómo era? Familia nuclear. Sí, Que del la familia individualismo nuclear, de la familia sí, nuclear, que ¿no? al final lo tienes que hacer tú todo y es muy cansado, ¿no? Pero esa otra forma necesitas muchos metros. Entonces, Claro, hablábamos de esto antes, ¿no? Y yo le Sí. decía a Inés, claro, es que en este sistema nos estamos duplicando mucho las cosas, ¿no? Es como muy poco eficaz en realidad, ¿no? Porque cuántas casas, cuántos coches, cuántos, ¿no? Si en lugar de vivir por familias nucleares viviéramos más en comunidad, como que los recursos que utilizamos al ser compartidos también se economizan, ¿no? Eso era una reflexión que yo no soy economista, ¿vale? Pero que pensaba, ¿no? Como
pues eso, pues no tiene por qué ser tu familia, puede ser como tu familia elegida, ¿no? O sea, es decir, la gente con la que quieres compartir eso, no tiene por qué ser con tu familia, pero al hacerlo en comunidad ya es una casa para varias personas, o a lo mejor no, a lo mejor una finca en la que haya varias casas, pero ya se puede como compartir el coche si se tiene coche, compartir pues la zona de cocina, compartir, además de los cuidados, que son los que se reparten, también los recursos. ¿No? Claro. Es como que ahora es como, claro, tenemos una ciudad colapsada por atascos, con un problema de vivienda enorme, tal. Claro, es que este sistema no es la muy soledad, eficaz económicamente. el problema de la soledad. El problema de la soledad, De es los una mayores. pandemia. Nos acordamos también en el documental de Netflix de Vivir 100 años, Los secretos de las zonas azules, mencionan una subvención que hay en Singapur que te ofrece entre 20.000 y 30.000 dólares, que no sé cuánto dinero es allí en Singapur eso, a familias que compran una vivienda para vivir con o cerca de sus padres o hijos para fortalecer los lazos familiares y luchar un poco contra esa soledad de los mayores De la tercera edad. y el repartir recursos y eso. Por un lado miramos estas sociedades, ¿no?, de Alemania, Finlandia y tal, como juego qué condiciones tienen, ¿no? Pero realmente muchas veces las tienen porque se han cargado toda la red familiar. Ya. Claro. Entonces, claro, el Estado, papá Estado, que son estados ricos, ¿a base Ya. de qué? También hay que pensar, porque Sí, esos sí. estados son ricos, Sí. ¿no? De dónde basan de dónde han basado históricamente esa riqueza. Al final han desmontado, se han individualizado de tal manera que todas estas redes de apoyo, o sea, ahora mismo tenemos toda la inmigración latina, todas estas culturas que estamos ya conviviendo con ellas, está aquí ya, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo cuando he vivido en Carabanchel, que he compartido bloque de viviendas, con ellos, porque claro, los barrios se han gentrificado mucho, se han diferenciado ahora muchísimo más que hace tiempo. Me vuelven a traer recuerdos de cómo hemos criado nosotros. Como Claro. Cuéntame, que estaba la abuela viviendo Claro, con la familia. los niños jugando en la escalera, balones en la calle, ¿no? O sea, Ya. todos esos recuerdos que yo tengo de mi infancia y que no he vuelto a ver desde hace mucho tiempo. Sí. Claro, los países estos europeos del norte tienen en muy buenas condiciones, pero tienen que tener un servicio para que incluso pone en regla los papeles de cuando te mueres. O sea, maternas sola para morirte sola. Eso después. es. Sí. Y para entregar tu vida como al sistema, ¿no? Al trabajo, ¿no? Al Es trabajo. que nos estamos volviendo cada vez más en una perfecta colonia de hormigas. Sí, me gusta mucho que hayas introducido esta crítica también a estos, ¿no? A este estado que dices, pues mira, qué bien todas estas ayudas, como ya, ¿y por qué se necesitan? Porque ¿No? ya no hay familias. Claro, O sea, ¿dónde están? Claro, sí que ha habido una cosa, claro, la vida en el campo, claro, todas estas redes, las comadres que habéis dicho antes, claro, eran mujeres que tenían conocimientos globales por pura necesidad. Lo mismo atendías un parto, que tenías que curar a un niño, ¿no? Pues sabías de hierbas, supongo, o sea, de todo lo que se necesitaba, que hacías cualquier cosa, pero era como un poco por pura supervivencia. Es como que tenemos vivir para producir y consumir. Y todo lo demás no hace falta. O molesta esto- o no sé. Justo esto era lo que, ¿no? Lo siguiente que nos decía Silvia, como si íbamos a hablar de cadenas de cuidados. Así, ¿no? muy interesante, me ha Súper parecido eso. interesante, ¿no? ¿Qué pasa con que viene una persona a cuidar, quién cuida de las personas que no está tiene pudiendo ella? cuidar esta persona y cómo esta cadena? Y entonces nos recomendaba también un párrafo del libro Las hijas horribles de Blanca Lacasa Carralón. Con el tiempo, sin que nos diéramos cuenta, el capitalismo estadounidense adoptó aspecto de empoderamiento y marginó el del afecto y la atención. Por eso, a falta de una reacción, la atención se ha convertido muchas veces en un trabajo de segunda mano. Los hombres se lo pasan a las mujeres con dinero se lo pasan a las que no lo tienen. Las trabajadoras inmigrantes que cuidan de los niños y ancianos estadounidenses ponen el cuidado de sus niños y ancianos en manos de cuidadoras remuneradas y de sus abuelas y tías en Filipinas, Sri Lanka, México y otros países del hemisferio sur. Y esas cuidadoras filipinas, srilanquesas o mexicanas que están al final de esa cadena pasan el cuidado de los niños, a sus hijas mayores. El gran reto que nos aguarda en los próximos años es el de valorar y compartir el cuidado de los seres queridos. Es que Tal cual. no se valora el cuidado.
Joder, que con lo bonito que es el cuidado. Y todos Sí. necesitamos que nos cuiden. Si es que lo vas a lo has necesitado en tu vida y lo vas a necesitar cuando estés muriéndote. Sí. Joder. Claro, pues por eso hay que organizarse en redes, porque Sí. simplemente ya es un cuidado al que cuida. A veces cuando estás cuidando es muy difícil dejarse cuidar y que te cuiden, pero simplemente el estar en red ya es un cuidado. O Sí. sea, el sentirte perteneciente a algo que puedes estar... bueno, porque claro, luego las redes no son idílicas tampoco. No, claro. Tú estás en red y tienes que dar, pues las relaciones personales pues ya se imbrican, o sea, no es todo ideal. Cada pero uno sí- puede tener su trauma y su mochila y se relaciona contigo de una forma que tú no necesitas. Claro. Al final las relaciones humanas son complicadas. Sí, pero simplemente esa red ya es un cuidado. Sí. O sea, el sentirte perteneciente a una red Ujú. es un cuidado. Saber que no estás sola. Ya. Ujú. Vale, Rebe, tú eras informática. Estuviste trabajando para una consultora. Sin embargo, la maternidad te trajo un cambio de vida no solo personal, también laboral. Cuéntanos un poco de tu experiencia. Vale. Pues yo tuve mi primer hijo con 26 años. Ay, qué bien. Entonces, pues claro, para la gente de mi generación no era tampoco habitual ya, No. los tenían con 30 larguitos. Entonces, bueno, a mí la maternidad, como a muchas mujeres, pues lo he leído sobre, pues te trae como... a mí emociones muy polares, ¿no? Lo mismo era una euforia, un amor así hacia mis hijos, mi pareja, no sé qué, y de pronto Ya, te quieres, sí. purita soledad y no como pues muchas subidas y bajadas, ¿no? En eso. Entonces, el ser madre joven tampoco me ayudaba. ¿Por qué? Porque claro, intervención a tope. Parto, médicos, tu madre, todo el mundo. sí. Todo el mundo ahí interviniendo, no viéndote capaz. Y esto además Ya. es una cadena que te genera más miedos y más culpa, ¿no? Sí que es verdad que tenía mucho apoyo con mi pareja, o sea, mi pareja siempre ha sido apaternado de una manera muy responsable. Yo creo que por eso he tenido 4 hijos, Sí. sino de qué. ¿Ves? No, Pues yo los hubiera tenido también. claro, sino de qué. Y luego también estaba en la ciudad, que lo vivía como un medio muy hostil, o sea, en el Ya. sentido de bajar con mi hijo, las aceras, el carrito, las Ya. cacas de perro. Era el medio antiexploratorio por excelencia, ¿no? O sea, no huía los fines de semana al campo. Y luego sumado, pues eso, los ritmos de ya tener que dejar a tu hijo en una guardería, económicamente eso que implica. Bueno, yo estaba en un sistema laboral, pues típico de los 2000, pues ecosistemas, pues pensados para hombres, Ya. sin responsabilidades de ningún Pues sí. tipo. Que bueno, que te hacían sentir muy bicho raro Ya. cuando tú tenías un hijo, ¿no? Ya, que tenías que ir un día al pediatra y era una cosa rarísima. Exactamente, porque eso, pues ellos lo tenían todo cubierto, pero fíjate, yo no. Horarios largos, ¿no? O sea, no Ya, había una conciliación para nada real, ahora tampoco la hay, pero es que antes mucho menos, o sea, estabas ahí en una red de poder masculina. Claro. Entonces, claro, eso a mí me hizo un momento ponerme en la tesitura, una tesitura que, joder, me da mucha rabia tenerme que poner en elegir entre mi trabajo y mi crianza, Ya. ¿no? A mí hubo una cosa que me rompió mucho, que fue una vez que tuve que cuidar a mi hijo porque estaba malito, se pilló una bronquiolitis. Ay. Y entonces, pues me quedé con él, lógicamente. Entonces, luego cuando fui a mirar las vacaciones, tenía 7 días menos, porque no, 7 días, bueno, por varias cosas, ¿no? Pero ese día me quedé 3 días cuidando. Entonces, a mí ahí se me rompió algo. Saber que yo no podía cuidar y que esos días me los iban a descontar de mis vacaciones, me pareció darme una bofetada con la realidad. O sea, dije, yo no quiero esto, yo no quiero tener que dejar a mi hijo chutado de apiretal para poderme ir a trabajar. Yo no quiero dejarle fichando en una guardería. Ya. O sea, todas estas cosas que vivimos todas, ¿no? Ya. Que son muy duras. Son una mierda. Son una mierda, sí, Sí. sí, total. Entonces, bueno, pues al final, con todo esto, negocié un despido. Y ya estaba viviendo fuera de Madrid, porque sí que enseguida vi la ciudad como algo que no me apetecía criar en ciudad. Quería, pero bueno, mi idea al principio no era irme al campo, era irme a una ciudad de provincias, algo más Sí. amable, ¿no?
Y bueno, fue una reflexión que como que una cosa me llevó a la otra, ¿no? Porque seguía en contacto con este mundo de agroecología. Bueno, dejé mi trabajo de informática, claro, y me matriculé en agrícolas, porque algo tenía que hacer. Sí. Claro, algo claro. tenía Ahí que estaba hacer, el ¿no? mandato. Ahí estaba el mandato. Tú no podías dejar una cosa y dedicarte a criar solo. No, yo Claro. me voy Ya. porque estudio agrícolas. Estoy haciendo Claro. otra cosa muy importante a nivel, ¿no? Y bueno, y de ahí pues dimos el salto allá al pueblo, al Valle del Tietar, ¿no? Pues donde había mucha gente neorurales, nos denominamos neorurales, y que había dado salto de la ciudad al campo, ¿no? Y entonces estábamos en este aprendizaje, ¿no? De construir redes locales, era muchos temas de autogestión, todo lo que llevara auto nos encantaba, algo nos encantaba, redes de apoyo mutuo. Esto con un hijo. No, ahí ya tenías- tenía 3. Ah, ahí ya tenías tenía seis. 3. O sea, aguantaste a 3 hijos en ciudad. No, con el segundo, con Hugo. Con el segundo, sí, con el segundo. Joder, no me acuerdo bien. Bueno, Uf. sí. Vale, Pues entonces, lo que es que teníamos aquí apuntado. ¿Qué te hizo buscar esta manera de maternar, vivir? Pues sí. Fue el tema ese de lo de las vacaciones, ¿no? Ese momento. Eso fue, sí. Fue O como sea, un clic que te hizo. Claro, sí, pues que el sistema no apoya. Ya. Que estaba aislada, que todo estaba orientado al trabajo y Ya. que lo sentía todo artificial. Sí. Tenía una sensación de artificialidad en mi vida un poco. Ahora lo puedo decir también, claro, desde mi posición de privilegio. O sea, que yo también, Claro. si he podido pensar esto, es porque yo estaba en una posición privilegiada. En cierta medida, yo esto antes no lo veía. Ya. Creía que precarizaba mi vida. Totalmente, ¿no? O sea, que sí que es verdad que hay a ver, sí que la precarizas, porque en cierta medida... ¿Que la deja- maternidad precarizaba tu vida? No, o sea, que la decisión de ir al campo y yo ponerme a Ah, criar ya. a mis hijos, ¿no? Era precarizar mi vida en la medida de renunciar a un sueldo, ¿no? Ya. Pero claro, a cambio tenía más tiempo. Ya. Y Claro. podía invertir en hacer otras cosas, ¿no? ¿Y cómo pagabas la comida? Claro, pues lo digo desde mi posición de privilegio, porque mi pareja pues era profe de instituto. Ya. Claro. Claro, Entonces, os pudisteis ir al campo manteniendo él un trabajo. claro, y que podíais- renunciando a cosas, está Claro, claro, porque con un sí. sueldo tampoco Ya no te podíais. quiero decir. A ver, a mí lo que me dio la fuerza para hacer esto es como que yo veía que lo que estaba haciendo era valioso, ¿no? Que es lo que os he comentado antes. Pero veía que esto era valioso porque lo hacíamos en colectivo, ¿no? O sea, organizarnos de otra manera para mí era acción política. Tú sentías que lo que hacías era importante, o sea, que estaba cambiando. Formabas parte de un algo, ¿no? Un movimiento Claro. que podía... Que estaba cambiando las cosas, que Ya. estaba cambiando las relaciones de consumo, que estaba cambiando las relaciones entre las personas. Yo estaba feliz, es que salían, o sea, también duro por otra parte, ¿no? Pero todo lo que hacíamos era muy vivido. O sea, la sensación que tenía es que yo tenía las riendas de mi vida, no que me llevaba el sistema por donde quería, ¿no? Ya. Y esta sensación para mí era muy importante. Y ahora, por ejemplo, conectándolo con el proyecto, con Pangea, ¿no? Veo claro que al final hemos conservado como un espacio donde los niños pueden nacer, ¿no? Es su espacio donde pueden hacer, proponer cosas, sentirse vivos. No es algo que les imponen desde fuera, ¿no? Es lo que llamaba Piaget la escuela de la vida, ¿no? Una escuela de oportunidades reales. Pues yo sentía eso en ese momento de mi vida, ¿no? Que tenía una oportunidad real de hacer algo, de sentirme bien y Ya. ¿no? de gobernarme, no de que me gobernaran, ¿no? En ese sentido. Sí. Tal cual. Vale, ¿y cuándo decidiste abandonar ese proyecto y volver a Madrid otra vez? Llegó el momento de la educación, los niños crecían y entonces, claro, llega un momento Claro. que te planteas, igual que has hecho otras reflexiones, la de la educación, qué tipo de educación quieres para tus hijos. Entonces, pues nos empezamos a organizar, montamos un proyecto en unas yurtas, era un proyecto muy horizontal, donde todas aprendíamos y todas estábamos con los... ¿Qué es yurtas? Es que lo has hecho ya 2 veces. Una yurta es, ¿sabes las tiendas de los mongoles, de Mongolia? No. Que siguen a los renos y al ganado y todo esto, y entonces
tienen como una especie de tiendas de campañas circulares grandes que montan, o sea que pues unas tiendas de campañas así. Pero así como muy pro. Muy... Como los de la boda de Marcos. No tan pro. No, sí. Nada, son muy bonitas así, circulares y tal, con su fueguito dentro. Y ahí las montamos y ahí empezamos a hacer una pequeña escuelita. Ay, y luego, guay. pues en red nos juntamos con otro proyecto, con la locomotora, luego intentamos hacer otro proyecto en Talavera, claro, ya fue como empezar. Y yo sabía también que si me quedaba ahí, pues no... A ver, el organizarse, claro, nosotros nos organizamos colectivamente en torno a un montón de cosas. O sea, no penséis que era o sea, teníamos bueno, para que os hagáis una idea, un local, ¿no? Donde comíamos juntos todas las familias 2 veces por semana. Había una lavadora común, había la ropa de los niños era común, se organizaba. Pues yo qué sé, uno ofrecía una batucada, otro ofrecía otra cosa, nos venía a visitar no sé quién, organizábamos, había 2 colectivos de huertas, uno del pan, ¿no? Se hacía el pan, yo qué sé, nos cedían unos olivos y íbamos todos a las olivas a enterarnos de qué era eso, unos frutales y nos rulábamos para el cuidado de esos frutales para conseguir fruta. Era también, te poníamos mucho el foco en el autoabastecimiento, ¿no? Y en generar eso exactamente, o sea, pequeñas redes de producción, consumo y distribución, ¿no? Que fueran alternativas como al mercado y que generaran relaciones más éticas y más justas. Ya. Es que yo estaba pensando, ¿no? Escuchaba esta manera de organizarse y decía, no haría falta una asesoría de sueño. No haría falta un acompañamiento para, no sé, gestionar... Bueno, igual estos proyectos también es verdad que tienes dificultades, ¿no? En colectivo, sí, pero sí. Ya sabemos. Pero dices, claro, es que aquí, o sea, al tener un sistema, al haber generado, ¿no? Este sistema que apoya la crianza, no pasa nada si tienes... malas noches, porque al día siguiente no, o sea, como que entiendo que el propio, que no tienes que fichar a las 6 de la mañana. Al día siguiente no tienes que fichar en una empresa, ¿no? Entonces también es como que se permite la vida. Es que la vida es esto. Más amable. Es como necesitamos todas estas cosas porque vivimos en un sistema que no permite. No permite que... Joder, pues ¿cómo duerme un bebé? Pues es que un bebé se despierta. O sea, sí, mis mejores recuerdos además van en torno a esto. Sentir como esa libertad, ¿no? De poder levantarme un día y, bueno, yo trabajaba en las huertas, bueno, tenías tus obligaciones rurales, digamos, ¿no? Ya. Pero claro, no era la vida en la ciudad. No nos están permitiendo las cosas básicas de la vida. Ya. Es la crianza, el cuidado de tus mayores y de tus pequeños. Claro, eso, sí en ambas direcciones. El cuidado de la parte no productiva de la sociedad. Es que claro, la parte no productiva ha perdido el valor, ¿no? En el sistema en el que vivimos ha perdido el valor. Pues me hacía mucha gracia escucharte, ¿no? Me parecía como interesante esto de y entonces tenía que estudiar como para que hubiera algo que... Una tapadera para poder criar a mis hijos. Es como, pero ¿por qué no tiene valor esto que es lo que permite la vida? Claro. Bueno. Perdona, que te hemos... No, total, sí. Es un capítulo muy de que te estoy... cortamos y pensamos, Es ¿no? que es muy reflexivo. Ya, es muy reflexivo. Perdónanos. No, pues a mí, vamos, encantada estas reflexiones compartidas. Que cuando decidías volver a Madrid. No has contestado eso, perdona. Claro. Eso. Sí, yo decía, claro. Empezamos a montar las escuelitas y tal, y bueno, nuestros hijos se criaban ahí. Al principio era incluso por trueque de cosas que proveía el colectivo, y luego poco a poco unas cuantas nos fuimos formando más, nos fuimos profesionalizando, digamos. Y bueno, el tema de los niños en colectivo es complicado. Es lo mismo hacer una cesta de verduras que criar a los niños en colectivo. Claro. No solo me estoy refiriendo, o sea, desde una red de apoyo con determinadas cosas así, cada uno en su casa, bien. Desde la educación, ¿no? Claro, cuando empiezas a compartir mucho tiempo, mucha cosa junta, claro, te metes otras familias y tú participas de otras familias, ¿no?
Entonces ahí empezó a haber equilibrios también delicados. Bueno, sigue el proyecto, se llama La Atalaya, y bueno, y por esta La Atalaya y Isla Tortuga, que fue ese germen ahí que pusimos, y luego yo veía que fuera había proyectos más maduros, que en ese momento eran incipientes completamente en el estado, o sea, Ludus, o sea, no es un poco la fundadora de Ludus vino a mi casa a hablar para ver, o sea, es que y ahora está todo. No conozco Ludus. Está todo. Tú conoces Ludus, ¿no? O sea, yo lo que conozco de Ludus es el ludus.org, es donde en la plataforma en la que están como todo. No me sale la palabra. Sí, todos los proyectos de educación, es Viva, Activa, Alternativa, Waldorf, cualquier proyecto también de la pública que tiene otra mirada, ¿no? Es como un directorio, no un me salía. Un directorio donde aparece todo, pero no sé si es algo más, aparte de un directorio en el que aparecen todos estos proyectos. Bueno, ahora ya se ha convertido como en el centro donde buscar otro tipo de educación. O sea, es el centro como neurálgico, ¿no? Y donde mucha gente se publicita también. Yo me publicité siempre ahí. Sí. Entonces en ese momento había muy poquitos proyectos, y yo sentía que esto claro, es que a mí me han llevado mucho mis hijos, ¿sabes? Hacia lo que iban necesitando ellos, ¿no? Claro, lo que iban necesitando, y yo al mismo tiempo también egoístamente eso me gustaba, o sea, porque yo creo que si no hubiera encajado no hubiera seguido ahí, lógicamente, ¿no? O sea, que también hacemos las cosas de una manera egoísta, ¿no? Y nada, yo veía que quedándome ahí, lo primero, yo no me iba a poder formar bien, y que mis hijos no iban a tener la oportunidad de seguir en ese tipo de escuelas. O sea, que íbamos a cubrir hasta un punto, pero luego iban ¿no? Claro. Porque, bueno, cuando son más pequeños, pues bien, más o menos, pero a medida que crecen es más complicado. Entonces me ofrecieron un trabajo en A la Vida, que ha sido como mi escuela continuous, donde me he formado en acompañamiento emocional y al mismo tiempo me estaba formando como guía Montessori. Y bueno, ya no era tan rural, aunque era un pueblo, pero ya es un pueblo dependiente de Madrid. Y Madrid tiene muchísima fuerza, es otro ritmo. Sí. Es como donde vivo ahora, ¿no? Vale, sí es un pueblo de Madrid, pero Madrid es lo que te decía yo ayer, que ¿cuál era tu pueblo? Colmenar Viejo. Colmenar. Digo, es que es un pueblo de Madrid, pero es una ciudad, o sea... Colmenar es enorme, además. Sí. Son pueblos que llevas a ritmo de Madrid, ¿no? Sí. Pero bueno, sí que me he podido profesionalizar en esto y bueno, dedicarme al mundo de la educación que me chifla y me encanta, ¿no? Desde esta perspectiva. ¿Cuáles eran para ti los aspectos más importantes de compartir la crianza de esta manera? Cuando estabas en el proyecto en Ilesuela. Para mis hijos muchas. O sea, creo que el estar criándose o educándose en un medio que no es solo una familia nuclear les aporta muchísimas ventajas. O sea, de influencia, de ver cómo otras familias crían, de compartir con un montón más de personas, de tener un ambiente muy rico de inputs, de estimulación de un montón de cosas, a veces demasiado, de ver cómo las personas pueden construir cosas con sus manos, no solo desde la cabeza, ¿no? Porque ahí, pues venga, todos pagan dinero en calar la plaga de pulgas de no sé qué. Vamos a construir un invernadero y ahora un semillero y ahora vamos a por los hierros de no sé dónde y así estamos todo el día. Entonces, claro, eso para un niño es riquísimo. O sea, está todo el día con niños, jugando, ayudando, colaborando. Yo a nivel de la crianza de mis propios hijos veo que es una maravilla. Diferenciando así un poco procesos. Para mí, pues una enseñanza brutal a nivel de colectivo y de autoorganización. Sí. Me parece un aprendizaje para la vida súper bonito. Pero, y también al mismo tiempo, bueno, pues a mí lo que me pasó, pues que llegas a un momento que te vas haciendo mayor y te caes como un poco del guindo. Y darte cuenta que estamos como presos del sistema, ¿no? Que por mucho que quieras salir, te vuelve a traer, ¿no? Fue una etapa pues muy de proselitismo, muy cierta medida idealista, ¿no? Tienes que estar un poco así para meterte en todos estos jaleos, ¿no? Me estoy acordando... Perdón, cuando estuve en Luxemburgo el año pasado,
que estaba pasando por la ciudad y me encuentro que en un parque hay unas huertas que están ahí con cartelitos de coge lo que necesites. Y yo, perdona, ¿esto existe? ¿Esto es verdad? ¿Es real? Es real, que hay otras formas de hacer otras cosas. Sí, yo creo que con pequeñas cosas en la ciudad también, ¿no? Hay un montón de iniciativas. Mira ahora también el tema este de familias heterodisidentes, ¿no? O sea, que hay un montón de sitios donde puedes buscar red, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Qué les dirías a las contentitas que nos están escuchando y a lo mejor se encuentran solas en la maternidad y la crianza? Pues yo que busquen mucho, aunque sea una persona con la que se puedan abrir. Ya. Y ya si pueden buscar pues apoyo, o sea, buscarse a alguien, una persona que te puedas abrir, que tengas confianza. Y luego, pues claro, si puedes buscar algún tipo de colectivo para hablar sobre algo que te preocupe, que puede ser la lactancia, que puede ser el perinatal, que puede ser, no sé, ¿no? Encontrar ahí sostén es maravilloso y sobre todo que se cuiden y se dejen cuidar un poco, ¿no? Que hay veces que yo creo que en esta maternidad nos ponemos en posiciones tan exigentes y tan autopoderosas que no son muy buenas. Que hay que dejarse cuidar también un poco, que a veces los cuidados están más cerca de lo que nos pensamos y creamos como espirales de mucha tensión que no dejamos ni a la gente acercarse, ¿no? También hablo mucho por mi experiencia propia. Sí. Que está muy bien pedir ayuda y mostrar vulnerabilidad, que es una mierda. Que sí, que te puedes saturar. El ideario de madre todopoderosa que tenemos, ¿no? No es real, sí. Creo que como que ya nosotras estamos convenciéndonos de que no vas a ser una supermadre y que nadie lo es en realidad. Me refiero sobre todo al yo puedo con todo. Sí. Más al nivel práctico que a nivel emocional, porque a veces un poco lo emocional va por un lado y aunque tú reconozcas, sigues cubriendo mucho. Ah, ya. Y mientras no visibilicemos esto y no dejemos de cubrir cosas, no va a entrar, ¿no? Vale, sabemos que no todas vais a poder iros como Rebe a un pueblo a comadrear, y por mucho que suene muy tentador. Pero bueno, queremos dar también otras opciones para acercaros entre vosotras y comadrear de una manera más accesible o fácil como en la realidad urbanita, ¿no? Hemos encontrado el Refugio de las Madres, que es un centro de acompañamiento a la maternidad donde las madres pueden compartir experiencias sin juicio, se ofrecen grupos de apoyo y actividades colectivas y se promueve el cuidado emocional, físico y social durante la maternidad. Además es un espacio que permite la convivencia fluida de madres y sus criaturas para que puedan trabajar, formarse y cuidar juntas sin tener que separarse de sus hijos e hijas. Está en Carrer de Massens 77 en el barrio de Gracia de Barcelona, tanto para las contentitas que iban allí como para las que iban lejos, porque también ofrecen este apoyo online. Lo dirige Andrea Ros, que además estará a la cabeza del Refugio de las Madres. No lo vamos a decir en catalán porque no nos sale bien, así que tenemos muy buena acento. Decimos en castellano. Ha escrito también el libro Comadre, el secreto era estar juntas, que creo que tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando hoy. Bueno, vale. Mira, hemos llegado a las conclusiones ya. Sí, hoy concluyes. Ha sido Inés. loquísimo este episodio. O sea, te hemos cortado tantas veces. Ya. Ya lo sabes. Perdónanos. Perdóname a mí bueno, sobre todo. No pasa nada. Sí, ahí me queda con una cosa. Vale, sí, cuéntanos. O sea, que quería agradecer a todas mis comadres qué de todos guay. estos años. Que se me ha quedado una en el tintero, Sandra, cariño. Vale. Que bueno, o sea, que necesito decirlo, bueno, y a toda la Sí, sí, gente de sí. la Iglesuela con todo, vamos. ¿Quieres decir algo más que se te haya quedado por ahí, Rebe? No. ¿Como ha habido alguna pregunta que hemos ido cambiando? O... Vale. No lo sé, que me he dado un buen viaje con vosotras. Sí, ha sido, sí. Venga, me voy a dirigir a todas las contentitas. La maternidad vivida en soledad pasa factura. Como decían en el podcast del Club de las Malas Madres, no se puede criar con salud mental si todo el peso recae sobre una persona. Frente a eso aparecen otras formas posibles, la tribu, la comunidad, los espacios de acompañamiento, las abuelas, las tías, las vecinas. Por eso en este episodio dejamos esta invitación, búscate una red, que es lo que ha invitado antes Rebeca. Sí. No tienes por qué hacerlo sola, apoyarse las unas a las otras no es un lujo, es una necesidad.
Y ahora voy a hacer cuña publicitaria, no porque me pagues, ¿Por qué no? porque no tienes dinero, pero cuando lo tengas a lo mejor te exijo algo, sino porque creo firmemente en el servicio que ofreces. Lo que hubiera dado yo porque hubieras estado trabajando cuando yo tuve a mi hija la mayor, ¿no? Que me hubieras acompañado en el destete, ese momento difícil, la dificultad para sostener los límites, el exceso de carga, la dificultad de delegar muchas veces, no querer asesinar a mi marido durante tantos años. Eso ya lo he superado, pero a lo mejor me hubieras ayudado tú mucho mejor. O a lo mejor lo hubiéramos asesinado juntas. No sabemos cómo hubiera pasado. Entonces, recomiendo mucho las asesorías y acompañamientos de Elena, porque es Mary Poppins para madres. Muchas gracias, Inés. Eres siempre mi mayor publicidad real, pero de verdad, o sea, la gran gente que me viene es de Inés. Yo también la recomiendo mucho, Elena. Gracias, Rebe. A ver. Vale. Es que esto como tiene nombres, pues ya lo sabemos. Bueno, pues esta te toca. La digo yo. Sí. Muchísimas gracias, Rebe, por venir. Bueno, por venir, por abrirnos las y puertas. recibirnos. por venir al podcast y por permitirnos grabar en un espacio. Claro. Además, un espacio tan guay como Pangea. Cuando queráis, a ver si hay más veces. Y nos Pues volvemos sí. A la de educación alternativa a mí me molaría mogollón. Nos quedamos con ganas de más. Sí. Claro, sí, pues encantada. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a Silvia por compartir ese punto de vista antropológico. Y muchas gracias a nuestras contentitas por seguir escuchándonos. Por supuesto. Momento publi. No olvidéis suscribiros a nuestro canal de YouTube, @podcastcontentametienes, y también podéis escucharnos en Spotify, Apple Podcast e iVoox. Y los episodios salen los domingos cada 15 días, salvo en vacaciones. Si alguna familia o equipo docente necesita asesoría y acompañamiento, como ya he dicho antes, Elena os puede ayudar muy bien, ¿vale? Esto ya está. Eso ya está dicho. Y hasta aquí por hoy. Os dejamos para que podáis volver a desquiciaros otras 2 semanas más. Como decía Eva Calo, actuamos en el presente, educamos para el futuro. Ánimo con la vuelta al trabajo después de 5 meses de permiso, sin dormir, con el cerebro a medias, con la logística del sacaleches encerrada en el baño de la oficina, con el corazón encogido por dejar al bebé tan pequeño en la guardería o donde sea, y que es una mierda. En muchos casos es una mierda. Luego conozco a gente que está encantadísima de volver a trabajar, ¿sabes? Ánimo. Ánimo con ese momento. Ánimo con ese momento. Ese es un momento que yo no he vivido. Pon la música ya. Sí. Así que siempre hacemos como un último reto de charla. Es un momento que yo no he vivido en primera persona, pero que sí que he vivido como persona que recibe, ¿no? A ese bebé. Ya, claro. Que la madre se acaba, ¿no? Se tiene que incorporar al trabajo. Y las habrás tenido de todos tipos, ¿no? Que estabas deseando volver al trabajo o... A ver, yo tengo que decir que lo que más me he encontrado es un patrón que me han dicho muchas madres es: por favor, cuídale, te dejo en tus manos lo más importante de mi vida. Sí. Y esta frase, tal cual o con pequeñas variaciones, pero este mensaje me lo han dicho tantas madres distintas. O sea, es que para mí era como... Pues también un agradecimiento, tía, de esa confianza. Es decir, madre mía, esta madre, esa responsabilidad, pero también como, gracias por confiar. Porque vaya, qué difícil. A mí me resultó duro. A pesar de que confiaba 200% en Yolanda. Tiene que ser súper duro. Joder, es que no era lo que me pedía el cuerpo. Ya. A mí me pedía el cuerpo pues estar con mi bebé, ¿sabes? Lo mismo. Sí. Lo mismo, con el primero igual. Mira que era majo, me acuerdo del acompañante era un chico curioso, Ulises se llamaba. Ah, sí. Vale. Y era un cielo y no sé, Nico estuvo ahí, yo le veía bien, ¿no? O sea, yo creo que también lo duro es cuando... Las experiencias de muchas madres que cuando regresan y encuentran al niño que no está bien, que no está, eso es durísimo. Eso ya hubiera sido... O sea, yo me sentía mal y yo sabía que ella estaba perfectamente bien. Y las dos. Pero durísimo, o sea...
¿Tenemos ahí nuestro ¡Ay! regalo? Sí. Bien. ¡Qué bien! ¡Ay! Muchísimas gracias. No te lo tenía que haber dado antes. ¡Qué bien! Crianza y resistencia. Me encanta. Sí. Qué rico. Salsa de tomate casera. Vale, qué guay. Ayer me pidió Pitilla receta y hoy Ajá. tendré que decir espaguetis con tomate porque yo no sé qué receta te voy a dar. Bueno, pues bien ricos. Sí. Es un tomate que hacen es riquísimo, Sí. sanísimo. Ajá. A mí también cuando me diagnosticaron Crohn me dio un bote enorme que me vino fenomenal para poder comerlo, porque de repente no podía comer nada del supermercado. Ya, Sí. ya. Sí. Vamos a estandarizar estos regalitos. Sí, molan. Bueno, pues nada, ya está, ¿no? Sí. Ala. Le voy a dar el stop. Adiós.